¿Estudias español? En la gramática práctica de Sergi Martín Spanish vas a ver gramática corta, fácil y práctica. Tema 3. Presente. ¿Cómo? ¿Que no sabes qué es un verbo? Aquí tienes una descripción fácil. Un verbo es una acción. Bla, bla, bla. La acción es hablar. El verbo, hablar. Ñam, ñam, ñam. La acción es el verbo comer. Glu, glu, glu. La acción es el verbo beber. Así de simple. Cuando hablamos de un verbo, el infinitivo es la forma más básica. Es la forma que encontramos en el diccionario. En español, todos los infinitivos terminan de 3 formas posibles: ar, er o ir. Ejemplos con ar son hablar, pensar, tomar, estudiar o mirar. Ejemplos con er son tener, leer, vender, romper o ser. Y ejemplos con ir son vivir, decir, dormir, escribir y salir. El infinitivo es una forma impersonal del verbo, o sea, no hay una persona concreta que hace la acción. Pero los verbos se pueden conjugar. Conjugar un verbo es cambiar ese verbo para indicar que una persona o cosa hace la acción que describe el verbo. Conjugamos un verbo de 6 formas diferentes, con los pronombres personales de primera, segunda y tercera persona, en singular y en plural. Organización. La organización es muy importante para aprender una lengua. Organizamos los pronombres de esta manera: yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras y ellos, ellas, ustedes. Es muy importante saber que las formas usted y ustedes significan lo mismo que tú y vosotros, vosotras, pero se usan para hablar con alguien de forma formal. Usted y ustedes se conjugan igual que la tercera persona. En España se usan todas estas formas, pero en muchos países de Latinoamérica las formas tú, vosotros y vosotras se usan poco o nada. Sí, se usan poco o nada, pero los hispanohablantes no tenemos problemas con estas diferencias. Nos entendemos todos en todas partes. ¡Qué bonito es el español! Verbos regulares. Para formar el presente de indicativo, tenemos que sustituir la terminación del infinitivo ar, er o ir por estas terminaciones. Verbos terminados en ar: o, as, a, amos, ais, an. Verbos terminados en er: o, es, e, hemos, eis, en. Verbos terminados en ir: o, es, e, imos, is, en. Ejemplos de verbos regulares en las 3 conjugaciones. Verbo hablar: yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Verbo comer: yo como, tú comes, él, ella, usted come, nosotros, nosotras comemos, vosotros, vosotras coméis, ellos, ellas, ustedes comen. Verbo escribir: yo escribo, tú escribes, él, ella, usted escribe, nosotros, nosotras escribimos, vosotros, vosotras escribís, ellos, ellas, ustedes escriben. Esta organización es muy bonita y muy importante, pero si no sabemos usar un verbo, nos falta la mitad del trabajo. Así que vamos a ver cómo usamos el presente de indicativo. Hablar de informaciones presentadas como seguras. Con el presente de indicativo hablamos de lo que sabemos. Pueden ser definiciones o verdades generales. Soy de Valencia, pero no vivo allí.
Mi padre tiene mucho tiempo libre. La profesora se llama Andrea y lleva una camisa verde. Todo esto es así, son verdades. Sí, podemos decir que las cosas no son como parecen, pero eso es filosofía, y en este vídeo hablo de gramática. Para hablar de frecuencia, cosas que hacemos habitualmente. ¿Siempre vas a trabajar en autobús? No, a veces voy en bici. No hablo de lo que estoy haciendo ahora mismo, sino de lo que hago o no hago normalmente. Para hablar del futuro, expresando claramente que estamos hablando de un futuro que conocemos y es seguro. Mi cumpleaños es en abril y hago una fiesta. La clase empieza en una semana. O sea, si no quiero presentar ese futuro como algo seguro al 100%, puedo usar otras palabras u otros tiempos verbales. También se usa para dar instrucciones. ¿Hago clic aquí o espero al próximo vídeo? Primero subes el volumen, después haces clic y al final lo repites. En IKEA y en el ejército se usa mucho el presente, ¿verdad? Si la frase es negativa, la partícula negativa, por ejemplo, no, nunca, nadie, ninguno, siempre tiene que ir delante del verbo. No necesito tu ayuda, gracias. Aquí no vive ninguna persona desde hace años. Recuerda, número 1, no. Número 2, el verbo. No, verbo, no, verbo, no, verbo, no, verbo. Verbos irregulares. Mala noticia, hay bastantes verbos irregulares. Buena noticia, se pueden clasificar para comprenderlos y recordarlos mejor. En presente de indicativo, las irregularidades son estas. Espera, antes de ver las irregularidades, es importante saber que muchos verbos tienen irregularidades en la última vocal de la raíz, excepto en las formas nosotros, nosotras y vosotros, vosotras, que casi siempre son regulares. Verbos con cambio e y o, ue, también ue. Con e y un ejemplo es el verbo querer. Quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Verbos con la misma irregularidad son cerrar, pensar, empezar, comenzar, perder, sentir o preferir. Con o, ue, un ejemplo es el verbo volver. Vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven. Verbos con la misma irregularidad son poder, morir, dormir, doler, volar, costar o recordar. Con la irregularidad ue tenemos el verbo jugar. Juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. Verbos con cambio e i. Este cambio lo tienen solo los verbos terminados en ir. Repetir. Repito, repites, repite. Repetimos, repetís, repiten. Reír. Río, ríes, ríe. Reímos, reís, ríen. Verbos con la misma irregularidad son pedir, seguir, conseguir, sonreír, competir, impedir o medir. Todos los verbos terminados en ir con una e o una o en la raíz tienen una de las irregularidades e y o ue o e i. O sea, cuando veas un verbo terminado en ir, es probable que sea irregular. No siempre, pero la probabilidad es alta. Algunos verbos tienen mucho ego. Piensan que yo es especial. Por eso tienen solo la primera persona del singular irregular. Pero todas las demás son regulares. Algunos ejemplos de estos verbos egocéntricos son poner, pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen.
Ver. Veo, ves, ve. Vemos, veis, ven. Hacer. Hago, haces, hace. Hacemos, hacéis, hacen. Hay más verbos con ego, como salir, yo salgo. Valer, yo valgo. Traer, yo traigo. Caer, yo caigo. Dar, yo doy. Saber, yo sé. O caber, yo quepo. También los verbos terminados en cer y en cir, que se transforman en zco. Son verbos como conocer, yo conozco. Parecer, yo parezco. Traducir, yo traduzco. Conducir, yo conduzco. O producir, yo produzco. Algunos verbos con cambios en la primera persona del singular, yo, más otra irregularidad, en todas las personas excepto nosotros, nosotras y vosotros, vosotras, son tener. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Venir. Vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. Decir. Digo, dices, dice, decimos, decís, dicen. Oír. Oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. Estar. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. La troika. Los tres verbos magníficos. Ser, ir y haber. Son totalmente irregulares. Ser. Soy, eres, es. Somos, sois, son. Ir. Voy, vas, va. Vamos, vais, van. Haber. Has, ha. Hemos, habéis, han. Haber es un verbo especial. Es el verbo que usamos para formar los tiempos compuestos. Por eso no tiene un significado como verbo auxiliar. Esto lo veremos más adelante, con los tiempos del pasado. Pero haber es un poco más especial, ya que también tiene el significado de existencia. Y, para hacerlo aún más especial, es un verbo impersonal y solo usamos la forma especial hay. Por ejemplo, si quiero decir que existen palabras especiales, puedo decir que hay palabras especiales. Esta explicación fácil, rápida y práctica de la gramática española la puedes recibir en PDF con ejercicios y soluciones en el link que hay más abajo en la descripción. ¡Vamos! Empieza a hablar español correctamente con la gramática práctica de Sergi Martín Spanish, dividida en temas cortos y fáciles de entender. Tú decides estudiar lo que necesites. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!